Radio Primavera, primera estación cristiana en el departamento. Radio Primavera. La estación de tu nueva vida. Las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Bienvenidos a una nueva emisión de Vidas con Propósito, para volver a vivir. Dios es luz y en Él no hay ninguna oscuridad. Muy buenos días, bienvenidos a Vidas con Propósito para volver a vivir. Les saluda Oscar Plata y hoy continuamos con la serie Desenmascarando las Tinieblas y trataremos el tema ¿existen prácticas ocultistas inofensivas? Y para resolver este interrogante de hoy tan interesante está el pastor Ángelo Becerra, pastor de la comunidad Vida con Propósito de las Asambleas de Dios. Buenos días, Ángelo, y bienvenido a este espacio nuevamente. Y cuénteme a la audiencia el porqué del tema de hoy. Muy buenos días, Oscar, y a todos nuestros oyentes. En nuestra sociedad y por todo el mundo existe un interés desmedido por el ocultismo en sus múltiples formas. También podríamos decir, Oscar, que hay un creciente auge de cultos y prácticas orientales pseudo-religiosas que están engañando a miles de personas y haciendo que ellas se alejen del camino verdadero trazado por Dios, que es nuestro Señor Jesucristo. Muchas personas se involucran quizás por curiosidad o también inocentemente en busca de soluciones rápidas sin saber el serio peligro que están corriendo. Es momento de aprender una nueva palabra en el diccionario bíblico de Vidas con Propósito. Bueno, ya que tenemos el tema de hoy con respecto a las prácticas ocultistas que aparentemente son inofensivas, vamos a definir o a dar respuesta a la palabra ocultismo. La palabra ocultismo viene de la palabra latina occultus y contiene la idea de cosas que están escondidas y que son secretas y misteriosas. Trata de aquellas cosas secretas que tienen que ver con operaciones o sucesos que parecen depender de poderes que van más allá de los 5 sentidos naturales y a la vez independientes de Dios. En realidad no son independientes de nada, sino que dependen directamente y pertenecen al mismo Satanás. El ocultismo tiene que ver con lo sobrenatural, con la presencia de espíritus y fuerzas demoníacas. El ocultismo es un conjunto de doctrinas y prácticas misteriosas que pretenden conocer y someter al dominio humano los más misteriosos fenómenos de la vida material, psíquica y espiritual. Tiene que ver con la magia y el espiritismo. Algunos lo denominan satanismo, aunque este término generalmente se le atribuye a aquellos que practican el ocultismo, pero mediante un sometimiento consciente y voluntario y explícito al diablo. Pastor Ángelo, resolvamos entonces de una vez el interrogante central del programa de hoy. ¿Existen prácticas ocultistas inofensivas? No, Oscar, ninguna de ellas podríamos decir, es inofensiva. Muchos asimilan lo sobrenatural con Dios y esto ha sido una idea errónea que se ha instalado en nuestra mente, evitando de esta manera rechazar las prácticas ocultistas que, dicho de una vez, Dios las aborrece. Es decir, le ofenden en gran manera. Puede ser que para nosotros parezcan inofensivas, pero para Dios no, y la Biblia es enfática y clara en indicar que los que practican esas cosas se hacen abominables a Él. Cuando el pueblo de Israel fue liberado poderosamente de Egipto por Dios y llevado a la tierra que se le había prometido a Abraham, el Señor les advierte de las costumbres abominables, o entiéndase, costumbres ocultistas que tenían aquellas naciones a donde serían llevados para que no fueran a practicarlas, y les dijo en Deuteronomio 18, 10 al 12, nadie, ¿quién es? Nadie entre los tuyos deberá sacrificar a su hijo o hija al fuego, ni practicar adivinación, brujería o hechicería, ni hacer conjuros, servir de medium espiritista o consultar a los muertos. Cualquiera que practique estas costumbres se hará abominable al Señor. Las prácticas ocultistas que se mencionan en estos versículos de Deuteronomio fueron una advertencia de Dios para que su pueblo no incurriera en ellas. Mi pregunta es, Ángelo, ¿el pueblo de Israel cayó en estas prácticas?
Sí, Oscar, el pueblo de Israel sucumbió ante estas prácticas, llegando inclusive a superar a los mismos pueblos paganos a donde ellos fueron, y por ello recibieron el castigo de Dios tan aterrador que menciona la Biblia. ¿Cuál fue el castigo de Dios? Fueron destruidas todas sus ciudades, violadas sus mujeres, asesinados sus niños, sus jóvenes y sus ancianos, y los pocos que quedaron vivos fueron llevados cautivos como esclavos y sirvientes a Siria y a Babilonia, lejos de su tierra. El pueblo de Israel, después de este castigo tremendo, terrible que Dios les infligió, aprendió la lección, y hoy en día no se conoce que hayan vuelto a practicar estas cosas. ¿Podríamos decir que en la actualidad hay prácticas ocultistas? Hoy en día las prácticas ocultistas pues siguen realizándose muy a menudo en las naciones que se conocen o se llaman cristianas, entre comillas, ¿no? Eso es un resultado de ignorar o de no creer las Sagradas Escrituras, trayendo obviamente consecuencias muy negativas, no solo para las personas que la realizan, sino también para sus familias, Oscar, para sus ciudades, para sus naciones, y hasta la misma naturaleza se ve afectada, pues muchas tierras se vuelven o se convierten en estériles e improductivas debido a la maldición que estas costumbres acarrean. Sería interesante que pues, nuestros oyentes pudieran revisar la historia del pueblo de Almolonga en Guatemala y vieran cómo Dios restaura la tierra cuando la gente decide obedecerle. En la historia de la humanidad, ¿dónde se originan las prácticas ocultistas? Bueno, el origen de las prácticas ocultistas está en el jardín del Edén, pero aquí sí no podemos decir que fue por iniciativa de Adán y Eva, sino por la influencia misma de Satanás. Le voy a leer el pasaje, dice Génesis 3 del 1 al 5, la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho, así que le preguntó a la mujer, ¿es verdad que Dios le dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer. Pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho, no coman de ese árbol ni lo toquen, de lo contrario morirán. Pero la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. ¿Qué podemos ver en este pasaje sobre el ocultismo? Bueno, aquí en este relato vemos los 4 elementos de las prácticas ocultistas. Número 1, lo extraordinario. Dice que una serpiente hablando, eso es algo extraordinario. Número 2, la influencia encubierta de Satanás, porque por ningún lado se dice que la serpiente sea Satanás. Antes se dice que es muy hermosa. que era muy astuta. Número 3, que aparece el tercer elemento, que es lo misterioso. Dice, le dijo Satanás a Eva, se les abrirán los ojos, ustedes van a conocer del bien y del mal. Y el cuarto elemento es contrariar los mandatos divinos. Dios les había prohibido comer de ese árbol. En el mundo espiritual oculto, Oscar, hay muchas cosas que el hombre puede hacer, pero Dios nos las tiene prohibidas. De la misma manera que en el huerto del Edén, a pesar que Adán y Eva podían comer del árbol del bien y del mal, Dios también se los tenía prohibido. Pastor Ángelo, ya que esto es tan delicado, ¿qué debemos hacer frente a las prácticas ocultas? Bueno, en este tema vamos a ver 3 principios de qué hacer frente a las prácticas ocultistas, y el primero de ellos es identifique las prácticas ocultistas. Lo repito, identifique las prácticas ocultistas. Dice segundo libro de Crónicas 33:6, sacrificó en el fuego a sus hijos en el valle de Beninón, practicó la magia, la hechicería y la adivinación, y consultó a nigromantes y a espiritistas, hizo continuamente lo que ofende al Señor, provocando así su ira. Aquí está hablando de uno de los reyes de Israel, si no estoy mal creo que es Manasés. Las prácticas ocultistas, Oscar, pasan desapercibidas en el común de la gente debido a que pues, la gente no las reconoce como tales. Realmente la Biblia no utiliza esta expresión práctica ocultista, sino que es una clasificación donde hemos incluido aquellas prácticas que la Biblia relaciona con lo oculto y que obviamente no aprueba. Cuando un médico examina a un paciente, el médico identifica ciertas enfermedades si observa signos que él o ella ha aprendido o corresponden a esa enfermedad. De la misma manera, para nosotros poder identificar si una práctica es ocultista y por lo tanto rechazada por Dios, debemos revisar el libro de la verdad, sea, bueno, la Biblia, para ver
¿Qué dice la Biblia al respecto? Algunas prácticas ocultistas que menciona la Biblia no son comunes en nuestra cultura en el día de hoy. Por eso, Pastor Ángelo, le invito a que revisemos solo aquellas más practicadas en nuestro medio, las más conocidas. Bueno, vamos a ver la primera, la brujería o hechicería. ¿Qué es la brujería o hechicería? Es el conjunto de creencias y prácticas que buscan alterar las leyes naturales o el curso de los acontecimientos. Esa es la definición. La práctica de la brujería o hechicería es muy antigua y se remonta hasta donde se tiene registros históricos de la humanidad. Las primeras religiones organizadas tenían en sus prácticas comunes ritos de hechicería que incluían, Oscar, el sacrificio de niños para buscar la bendición de los dioses o aplacar la ira de ellos cuando sucedían calamidades. Hay una curiosidad intrínseca en las mujeres por lo oculto que quizás es la que aprovecha Satanás para engañarla. De hecho, históricamente las mujeres han sido las más aventajadas en la práctica de la brujería. Obviamente hay también hombres que les gusta este tipo de prácticas ocultas. Las famosas reuniones de brujas en el monte, o bueno, llamadas aquelares, no son las cosas, no son del pasado, estas convocatorias o reuniones de brujas. Hoy en día se siguen realizando muy frecuentemente, incluso se encuentran las invitaciones de manera pública por la televisión, e inclusive también la prensa y el internet. Nat Geo pasó en una ocasión un aquelarre en Austria, donde varias brujas hicieron voto de consagración. Precisamente, Oscar, la primera condena en la Biblia hacia la hechicería es hacia el sexo femenino, y lo encontramos en el libro de Éxodo. Dice así, Éxodo 22:18, no dejes con vida a ninguna hechicera. Bueno, luego que si el énfasis es la mujer. En las prácticas y creencias de la brujería se valen de cosas tan aterradoras que de hecho de que una serpiente, por ejemplo, hable, como sucedió en el huerto del Edén, es lo menos asombroso. Pastor Ángelo, ¿qué cosas se pueden hacer en el campo de la brujería? Bueno, personas que se convierten en animales, personas que se convierten en invisibles y traspasan paredes, personas que se trasladan distancias enormes sin ningún medio de transporte. Obviamente, Oscar, no todos los que practican la brujería tienen que ver con estos hechos extraños, pero de cualquier manera la brujería sí se vale de lo extraño y oculto para lograr sus propósitos. Algunas prácticas de la brujería buscan lo siguiente: asesinato de personas, esa es una práctica. La sanación o imposición de enfermedades. Sí, también la solución de problemas en el hogar, ya sea divorcios o traer a la persona separada. Otro aspecto es la solución de problemas económicos, se busca mucho. Trabajos de amarre en el amor para no perder a ese ser querido. También trabajos de limpieza de la mala suerte o la prosperidad. Trabajos de liberación o imposición de maleficios. Otros son trabajos de, entre comillas, bendición de negocios. O trabajos de protección contra enfermedades. También existen los trabajos de liberación del mal de ojo. Hay trabajos para obtener el escudo protector contra la envidia. Y también una muy conocida que es la adivinación. Oscar, la brujería o hechicería está asociada con el uso de fetiches, amuletos, talismanes, bebedizos, prendas de vestir, huesos de muertos, rezos, entierros y hasta crucifijos. Todos ellos aparentemente inofensivos. Por eso nosotros, los cristianos de sana doctrina, no practicamos ni permitimos cosas como eso de la rosa del amor, el aceite de la unción, el agua bendita, el pañuelo ungido. Los cristianos de la vara de Moisés, los cristianos de sana doctrina. Si hay cristianos que están incurriendo en esto, ya no los podemos catalogar como cristianos de sana doctrina. Todas estas cosas tienen su origen en la hechicería, así nos parezcan como buenas. Los medios de comunicación quieren vendernos una idea del brujo bueno o inofensivo, usando niños y adolescentes como personajes principales, representando a los brujos y a las brujas. Un ejemplo de esto es el caso de la serie de películas de Harry Potter y también la serie que hubo en la televisión que se llamaba Sabrina la hechicera. Y como la gente lo ve que son niños, son adolescentes, hay tan lindos, empieza a aceptar la brujería y la hechicería en su interior. Bueno, Ángelo, ya hemos identificado la brujería como una práctica ocultista. Identifiquemos la segunda. La adivinación. ¿Qué es la adivinación? Predicción del acontecer futuro o descubrimiento de lo desconocido.
La gente, Oscar, que no confía en que Dios tiene el control de todas las cosas, pues está ansiosa de descubrir qué le depara el futuro, o está ansiosa de saber cosas como, ¿y será que mi esposo está saliendo con otra mujer? ¿Y será que me va a curar de esta enfermedad? ¿Será que hago este viaje o este negocio? Y qué triste que hay cristianos que les pasa lo mismo, o sea, están ansiosos por saber el futuro, y bueno, ellos no le llaman a adivinación, sino ellos le llaman profecía. Yo quiero que me profeticen para saber el futuro, bien pero bien delicado, a la luz de la palabra de Dios. ¿Cuáles son las prácticas más comunes de la adivinación? Bueno, vamos entonces, ayúdeme usted para que sea un poquito más fluido. Prácticas de la adivinación comunes: la cartomancia, que es la adivinación por cartas, de aquí nace el tarot. Está también la nigromancia, que es la adivinación por medio de muertos. La quiromancia, que es adivinación por las rayas de las manos. La uromancia es la adivinación por el examen de la orina. Qué cosas, ¿no? La cadnomancia, que es la adivinación hecha por medio del humo. Y también está la adivinación por la lectura del tabaco. La ceromancia, que es la adivinación por medio de la cera derramada en agua. La alomancia o salinancia, adivinación por medio de la sal. La numerología, que es adivinación por medio de los números de la fecha de nacimiento y de la transformación en números del nombre. De aquí sale el número de la suerte. Otra es la muy conocida, la astrología, adivinación mediante el estudio de los astros, práctica babilónica muy usada en la antigüedad y a la cual le daban el título de ciencia, pues creían que en las estrellas estaba consignado el futuro de las personas y los pueblos. De aquí nace el estudio de los signos del zodiaco, la formación de estrellas u horóscopo, y estas famosas las famosas profecías de Nostradamus no son más que adivinación realizadas por medio de la astrología. Oscar, también tenemos dentro de la nación el agüero. Es un tipo de adivinación mediante el análisis supersticioso de señales o accidentes. Son tan diversos y numerosos que cada región posee los propios. Dentro de los más conocidos en nuestra cultura están el color de ropa el 31 de diciembre, la mariposa negra, el pasar debajo de una escalera, el gato negro, el vidrio roto, el pararse de la cama con el pie izquierdo, la maleta de viaje el 31 de diciembre, el pasar la sal de cierta manera o el regar la sal. Quien cree en los agüeros, Oscar, declara tácitamente que Dios no es su Señor, sino que las circunstancias son las que gobiernan su vida. Tú eres la luz que brilló en las tinieblas, abrió mis ojos, pude ver mi corazón adora tu hermosura, esperanza de vida eres tú.
Estamos en el dial 1020 AM de Radio Primavera. ¿Existen prácticas ocultistas inofensivas? Hemos visto dos prácticas ocultistas que no son inofensivas, como la brujería y la adivinación. ¿Qué otras prácticas ocultistas hay, Pastor Ángelo? La siguiente, la magia. ¿Qué es la magia? La magia consiste, Oscar, en hacer hechos sobrenaturales para llamar la atención de un público. Esa es la definición del diccionario. Para los hechos de magia, así como con la brujería, se requiere el poder de las tinieblas. Satanás tiene poder y Dios le permite, toca que hacer esa aclaración. O sea, si Dios no le permitiera, Satanás no lo podría hacer. Dios le permite por ahora que los que quieren acudir a la magia, pues lo hagan. Obviamente esto no significa que Dios esté de acuerdo. Delante de Dios, tanto la magia negra, ¿sí?, la que busca el mal, como la magia blanca, la que supuestamente busca el bien, son repugnables y nosotros debemos apartarnos de ellas. El mentalismo y el ilusionismo caen en esta clasificación de magia. Los trances o levitaciones de las personas son realizados por espíritus que trabajan con el mentalista o ilusionista. Cuidado con participar de esto, que en algunas ocasiones lo muestran como algo científico. Otra práctica ocultista, Oscar, aparte de la magia, es el espiritismo, que es la invocación de los muertos con múltiples objetivos, ya sea la adivinación, consuelo, ayuda para la toma de decisiones, y muchas cosas más. La Biblia enseña que los muertos ya no tienen contacto con este mundo. Eclesiastés 9, del 5 al 6 dice, porque los vivos saben que han de morir, pero los muertos no saben nada ni esperan nada, pues su memoria cae en el olvido. Sus amores, odios y pasiones llegan a su fin y nunca más vuelven a tener parte en nada de lo que se hace en esta vida. Pues más claro no pudo haberlo dicho Salomón. Luego, cualquier aparente comunicación con un muerto es un engaño más de Satanás para mantener cautivas a las personas. Si los demonios son capaces de disfrazarse como ángeles de luz, como lo dice 2 Corintios 11:14, pues ¿cómo no podrán simular cualquier otra persona? Ángelo, y en el caso de la historia del rico y Lázaro también es una demostración que los muertos no pueden tener acceso a la vida aquí en la tierra. Sí, Oscar, es importante entender que en esta historia el Señor nos enseña que es imposible que los muertos tengan contacto con los vivos. Le voy a leer lo que dice Lucas 16, 27 al 31. Él respondió, está hablando del rico, el rico que está en el Hades, ¿sí? Entonces te ruego, Padre, está él hablando con Abraham, entonces te ruego, Padre, que mandes a Lázaro a la casa de mi padre para que advierta a mis 5 hermanos y no vengan ellos también a este lugar de tormento. Pero Abraham le contestó, ya tienen a Moisés y a los profetas, que les hagan caso a ellos. No les harán caso, padre Abraham, replicó el rico. En cambio, si se les presentara uno entre los muertos, entonces sí se arrepentirían. Abraham le dijo, si no le hacen caso a Moisés y a los profetas, entiéndase la Biblia, tampoco se convencerán, aunque alguien se levante de entre los muertos. Satanás es el padre del engaño, Oscar, y se disfraza de ángel de luz si es necesario. El mejor imitador se llama Satanás. Hasta aquí hemos visto la brujería, la adivinación, la magia y el espiritismo como prácticas ocultistas. ¿Cuál sería la quinta práctica? El culto a los muertos, Oscar. El culto a los muertos, a diferencia del espiritismo que acabamos de mirar, es que no se usa un medium, sino que directamente el practicante les venera, le reza, le pide, le consulta, le habla al muerto. Adicionalmente al versículo que habíamos leído de Deuteronomio 18:11, veamos cómo dice Isaías. Isaías 8:19 al 20 dice así: si alguien les dice, consulten a las pitonisas y a los agoreros que susurran y musitan, ¿acaso no es deber de un pueblo consultar a sus dioses y a los muertos en favor de los vivos? Yo les digo, aténganse a la ley y al testimonio. Para quienes no se atengan a esto, no habrá un amanecer. ¿Ustedes quieren un amanecer? Les pregunto, mis estimados oyentes. No consulten a los muertos, consulten a Dios directamente, sin intermediario diferente al Señor Jesucristo. Y sea dicho de paso que Él no está muerto, Él está vivo. Estimados amigos, estimado oyente, bueno, como ya hemos visto varias prácticas ocultistas y el tiempo es corto,
Vamos entonces a dejar acá hasta esta parte del tema. O sea, este programa continuará. Ajá, vamos a mirar veremos luego la segunda parte de este tema tan interesante sobre las prácticas ocultistas. Este fin de semana, en la comunidad Vida con Propósito de las Asambleas de Dios. Bueno, en el mes de agosto se desarrolla la serie Decisiones que liberan su vida. Y el próximo domingo se compartirá el cuarto tema, Decida aceptar, en las reuniones de la comunidad Vida con Propósito, tanto de Piedecuesta como de Bucaramanga. Una breve introducción del tema, Pastor Ángelo. Bueno, a los cristianos poco se nos ha enseñado o nada se nos ha enseñado de cómo enfrentar la pérdida, Oscar. Entonces la pérdida se le ha convertido a muchos cristianos en una cárcel y por eso vamos a trabajar este domingo el tema o la palabra decida aceptar, porque a través de la aceptación y mirando los parámetros bíblicos, vamos nosotros a salir de ese gran terrible momento como es el duelo por la pérdida de un ser querido. De eso hablaremos el próximo domingo. Proclamaremos tu majestad. Apreciado oyente, si desea comunicarse con nosotros, nos puede llamar al teléfono 316-328-4637. 316-328-4637. También nos puede escribir cualquier comentario al correo electrónico comunidadvidaconpropósito@gmail.com o en Facebook en el muro de Vidas con Propósito. Recuerda, nos encontramos en el dial 1020 AM o por internet en radioprimavera.com. Así es que nos encontramos el próximo lunes en este mismo horario y nuevo horario de 7 a 7:30 de la mañana. Gracias por escucharnos. Les deseamos que pasen un día muy feliz. Un nuevo espacio, un nuevo lugar para adorar. Ahora la comunidad Vida con Propósito tiene una nueva sede. Si vives en Piedecuesta y no tienes dónde congregarte, te invitamos todos los domingos de 8 a 9:30 de la mañana a nuestra reunión familiar. Acompáñanos en la carrera séptima número 1041 en el restaurante El Canario. Este será un lugar para volver a vivir. Vives Radio Primavera 1020 AM, Bucaramanga HJTZ, Radio Primavera, primera estación cristiana en el departamento. Radio Primavera. La estación de tu nueva vida.